lo hizo titubear el haber perdido un hijo, ¿verdad que no? Cuando David falló y se tiró a ayunar 3 días por aquel hijo, no le quisieron dar la noticia, dijeron, no, la noticia va a devastar a David. La muerte del hijo no lo va a dejar levantar. Y al contrario, el hombre lo que hizo fue sentarse a la mesa a comer. Y la gente quedó impactada. Bueno, pero le acabamos de dar la noticia que el hijo ha muerto. Y David dijo, bueno, Dios dio, Dios quitó, yo me humillé a Dios a ver si Dios perdonaba, pero Dios tomó la decisión, pero no lo movió, hermano. Pero ¿sabes qué sí movió a David? Cuando empezó a sentir que el Espíritu Santo se le estaba siendo quitado. David no lo movía si le quitaban dinero. David no lo movía si lo perseguía su hijo. David no lo movía si perdía un familiar. Pero ¿sabe qué sí le tenía miedo David? Que le quitaran el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque él vio las consecuencias en Saúl. Saúl tuvo el Espíritu Santo en un tiempo. Y recuerde que David fue levantado al lado de Saúl, aunque Saúl después lo persiguió. Y David me imagino que diría, no, yo no quiero pasar por lo que pasó Saúl. Entonces, hermano, vamos a entrar, ¿verdad?, en materia. Vámonos a la carta, segunda carta de los Tesalonicenses, en su capítulo 2. Vamos a estudiar lo que es la manifestación del hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Lo que es el anticristo, qué es lo que habla la Biblia acerca de estos personajes. Nosotros a veces escuchamos bastante por las redes, escuchamos predicadores que van y vienen, pero ¿sabe usted verdaderamente cuántos anticristos hay? Porque la gente dice, y a veces hasta con algunos maestros ya he hablado, hay un anticristo, pero pruébemelo por la Biblia, pues. Yo se lo puedo probar a usted por la Biblia. Porque hay gente que repite lo que oye, pero no te dan un versículo y no te dan, hermano, una seguridad, porque para poder hablar de la palabra usted tiene que dar los versículos bíblicos de donde usted está sacando la información. Porque si nosotros nos volvemos unos repetidores de lo que oímos, no sabemos si eso en verdad está allí. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, dice manifestación del hombre de pecado. ¿Por qué él se ha de manifestar? ¿Verdad que sí? Leemos entonces palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo y del Señor. Amén. Y dice de la manera siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos entonces a hacer una oración, oh soberano Señor. Hermano. Y hay un tema aquí, o hay un texto que cuando nosotros le metemos la lupa suena como fuerte, ¿verdad? ¿Y cómo es que el enemigo se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios? Gloria a Dios. Es fuerte. Porque aunque se vista de cordero, el dragón sigue hablando como dragón. Y eso lo vamos a estudiar un poco si nos da el tiempo. Entonces el apóstol Pablo le está escribiendo a la carta de Tesalónica hablando acerca de la venida de Cristo. Está hablándole a los creyentes y le está diciendo que no sean tan fácil y se dejen mover por gente que habla mucho pero nunca comprueba nada de lo que dice. Predicadores que se paran en la mesa de Jehová a decir cosas que la Biblia no las pueden sostener. Entonces predican de su conocimiento humano. Y el que predica fuera de la Biblia está envanecido y no sabe nada. ¿Cómo me puede usted comprobar a mí lo que está predicando? Bueno, vaya leyendo conmigo en la Biblia y si usted ve que algo no está allí, usted tiene todo el deber de parte del Señor, sin pelea, sin contienda, de preguntar, hermano, un momentico, ¿de dónde está usted sustrayendo eso? Porque me interesa saber lo que usted está diciendo, porque yo nunca lo he leído en la Biblia. ¿O no es así? Tenemos que pararnos y hacer defensa
defensa del evangelio, hermano. Porque si no fuera necesario los maestros dentro de las congregaciones, se metería el enemigo y los engaña a todos, ¿o no? Por eso hay buenos maestros dentro de las congregaciones, porque el maestro tiene la habilidad de ver algo que usted no ve. Viene alguien y se para aquí vestido de cordero y empieza a predicarle fuera de la Biblia y usted le dice amén y gloria a Dios. Cuando usted vea que el maestro está notando algo y trata como de parar algo, preste oído, porque él está viendo algo que usted no está viendo. Gloria a Dios. Porque esa es la función del maestro dentro de la congregación. Contrarrestar a aquellos que vienen enseñando herejía, contradiciendo lo que dice la palabra. Entonces vamos a ver qué dice la palabra aquí. El apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, con E pequeña, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Luego él vuelve a decir, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra que nosotros vamos a tomar en este primer trayecto es la palabra apostasía. ¿Qué entiende usted por la palabra apostasía o qué significa apostasía? ¿Tiene algún conocimiento de lo que es la apostasía? ¿O los que apostatan de la fe? La palabra del Señor nos enseña que el apóstata es aquel que fue creyente en un tiempo, pero que se apartó del evangelio y está enseñando ahora otra cosa que es contraria a Dios, porque apostata de la fe. Ni siquiera es el inconverso y ni siquiera es el mundano. La palabra apóstata significa, cuando el apóstol Juan dice, a la verdad ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque no permanecieron en la doctrina. Estos son considerados como apóstatas. ¿Por qué? Porque son anticristos. ¿Y qué es el anticristo? Una persona que enseña lo contrario a lo que Cristo dice. Está en completamente desacuerdo en todo lo que se hace en función al reino de los cielos. Y esto lo vamos a ir leyendo, ¿verdad? No quiero que se me salga de allí de la palabra. Y si va a hacer alguna pregunta, sea en base al tema que estamos dando. Si tiene otra pregunta, la hacemos después, afuera en el que yo termine de predicar, y yo con mucho gusto, ¿verdad?, le aclaro alguna duda que tenga. Pero la pregunta que vaya a hacer siempre sea envasado en el tema que estamos dando, para que no nos extraviemos. Amén, amén. Luego él dice en el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando que en los tiempos que fueron escritas estas cartas, estamos hablando que surgió una iglesia llamada apostólica, católica y romana. Recuerde que en los tiempos que fueron escritas estas cartas, el pueblo de Israel estaba sujeto bajo el dominio de los romanos. ¿Y de dónde es la iglesia católica? No es romana. Por eso dice iglesia apostólica, católica y romana. Ellos levantaron unas falsas doctrinas, pero siguieron predicando a Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿usted va a una iglesia católica y le predican a Cristo o no se lo predican? Y hablan de Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Porque Jesús se presentó como el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Eso lo predican ellos. Pero ¿sabe dónde está el error? Cuando ellos dicen que hay un hombre que es la mano derecha de Dios, que es el Papa. ¿Verdad que todos le besan la mano al Papa? Y él dice que él es el intermediario entre Dios y los hombres. Le llaman pontífice, y esto quiere decir que después de él no hay más nadie. Él es superior a todos los hombres, y él está rigiendo una iglesia a nivel mundial llamada la Gran Ramera, conocida como Babilonia.
pero habla de Cristo. ¿O no habla de Cristo la iglesia católica? Está sentada sobre 7 montes. Y eso está en Apocalipsis, hermano. Tanto que ellos anulan la palabra de Dios. ¿Por qué anulan la palabra de Dios? Porque ellos prohíben casarse a los ministros, o no prohíben a los sacerdotes casarse, pero sí violan niños. O sea que la apostasía es que altera la palabra. La palabra del Señor. Por eso estamos hablando de apostasía. ¿En qué están apostatando? Que tienen la misma Biblia, Reina Valera, tienen unos libros apócrifos, pero cuando usted lee la Biblia es la misma que usted tiene, solo que ellos le dan la interpretación que ellos quieren. Una mala interpretación. Ellos se agarran y dicen que el apóstol Pedro, ¿verdad? Es donde se edifica la iglesia, porque el Señor le dijo a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. Por eso usted ve la iglesia San Pedro y San Pablo, y ustedes ven los nombres que ellos le dan. Ahora mi pregunta es: ¿Pedro tuvo esposa o no tuvo esposa? Porque Jesús le sanó la suegra. Ahora, ¿por qué prohíben a los sacerdotes casarse? Pero yo he visto sacerdotes que tienen hijos. Sí, pero los destituyen de los cargos. No, yo no lo he destituido porque Bueno. el que yo sé está en Roma. Bueno, serán eso. Pero usted ve, y los sacerdotes, en mi familia están llenas de sacerdotes católicos. Mi familia está llena de sacerdotes. El cura de aquí de Tocuyito es Monzón. El de ahí, el de Tocuyito que usted ve ahí. ¿Es su hermano? Ay, santo. No, hermano, no, de sangre. Es familiar lejano, pero es familia. Es de Carabobo. Ay, me asustó. Y usted se pone a hablar con ellos, hermano, y ellos le van a decir: no se nos es permitido casarnos. Ay. Porque si ellos se casan, los destituyen, les quitan el nombramiento. Ahora, ¿en dónde dice en la Biblia que el sacerdote no se puede casar? En ninguna parte. ¿Están negando la palabra o no la están negando? Y vamos a seguir leyendo, hermano, ¿verdad? Porque yo quiero que usted se meta allí, porque por medio de la palabra usted va a entender. A veces nosotros enseñamos esta doctrina y nos vemos en la iglesia donde nosotros nos estamos congregando. No, estamos hablando de gente que predica el evangelio como usted y como yo, solo que ellos, su manera de andar es diferente. Vea lo que dice el 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Escuche. El cura o los sacerdotes que se rigen bajo ese orden eclesiástico, el sumo sacerdote, según ellos, que es el Papa, es el intermediario entre Dios y los hombres. Es el que tiene capacidad de perdonar pecados. La Biblia a mí me enseña que el que perdona pecados es Dios. Nosotros, Dios nos mandó fue a perdonarnos ofensas. Pero si mi hermana llega y peca porque tuvo un mal pensamiento, ¿va a venir a mí para que yo la perdone? ¿Y cómo así, pues? Si el que tiene la capacidad de perdonar es Dios. Allí contradecimos y quitamos a Cristo a un lado y ponemos a un hombre por encima de Jesús. Aunque ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿quién es el que rige en la tierra? El hombre. El hombre. Jesús enseñó que el único intermediario entre Dios Padre y los hombres es Jesucristo. ¿O no es así? Cuando usted ve la Santa Cena que ellos toman, ellos no dicen Santa Cena, ellos llaman hostia. ¿O no es así? Sí. Y usted ve que todo el que va participa del cuerpo de Cristo, según ellos. Gente en fornicación, en adulterio, gente borracha, gente que se da golpes de pecho solamente en Semana Santa y que el resto del año hasta asesinos van a ir. ¿Y participan de la Santa Cena o no participan del pan? ¿Dónde enseña la Biblia que todos pueden participar de la Santa Cena? Ahora ya usted va viendo cómo nosotros vamos comparando por la palabra, y sí estamos viendo, porque Jesús no viene hasta que el hijo de perdición se manifieste por completo. ¿Por qué no se ha quitado la máscara? Porque usted y yo no nos hemos ido. Mientras esté la iglesia verdadera, la de Cristo, detiene a la persona, al hijo de perdición, al hijo
de pecado. Él ya está entre los hombres, ya Él está por allí y se sienta en un templo y se hace pasar como Dios, pero sabemos que es una manifestación de hombre de pecado. O sea, es conocido como el hombre de pecado. Ahora seguimos leyendo y Él dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, en el 6, a fin de que sea a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, escuche, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto está en Isaías 11:4, allí lo vemos, pero no me voy a ir hasta allá. Luego dice: inicuo cuyo avenimiento es por obra de quién. Satanás. Y nosotros hablamos de un avivamiento, ¿verdad que sí? De un avivamiento. Sí hay un avivamiento de parte de Dios, pero también hay un avivamiento de parte del enemigo, porque él es un copión. Ahora mi pregunta es: ¿será que hay gente que se sana en las iglesias católicas o no hay? ¿Hay gente que se sana a través de milagros o no los hay? ¿Cuánta gente no va y prende velas a una Virgen María que se aparece en el cielo? ¿O no lo enseña? Dios no se recuerda también. Sí, a cualquiera. Viene un demonio y toma la forma en un árbol y pone allí a una figura de una mujer y enseguida le ponen nombre y le van y le prenden vela, ¿o no? ¿Contradice esto la Biblia o no lo contradice? ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermano, para contrarrestar eso? Porque si nosotros predicamos, la Biblia dice, la misma Biblia de ellos, el Señor a nosotros nos permitió una vez a llegar a una casa de una señora que eso es, pero católica, de a más no poder. Y hermano, yo le dije, a la hermana Milagro, le dije un día: mira, aquí vamos a tener un poquito de cuidado, hay que tener prudencia, porque meterse con un santo de eso, hermano, es que lo corran a uno, ¿no? Y muy allegada, muy conocida, de buen corazón, de buen sentimiento, aquella persona. Y cuando yo me senté a hablar con ella, ella me dice: ¿por qué ustedes aborrecen a la mamá de Dios? Yo digo: pero es que Dios no tiene mamá, porque Dios, Dios es espíritu, y ¿cómo va a tener Dios mamá? ¿Quién creó a Dios? O sea, Dios nació. Y me dicen: no, ¿verdad? ¿Y cómo nació Dios? Dios no puede nacer. Yo digo: no, pero ¿cómo nace Dios si Dios no nos creó a todos? Ah, pero ¿y Jesús? Ahí estamos. Dios, para manifestarse a los hombres, se hizo hombre, y lo que nació fue la imagen de un hombre llamado Jesús. Pero usted tiene que entender que nosotros no tenemos nada en contra de María, porque algunas virtudes o muchas virtudes vio Dios Padre para meter su hijo en ese vientre. Amén. Nosotros no decimos que María era fornicaria ni adúltera, que no era de buena familia. Nosotros nunca nos has oído predicar eso, ¿no? Ah, pero ustedes están en contra de María. Estamos en contra de lo que enseñan, porque enseñan de que María es la intercesora, pero la Biblia dice que el intercesor es Cristo. Sí, pero y no es la mamá de Jesús. Pero ¿quién es mayor? ¿Jesús o María? No, Jesús. Bueno, vamos a hacer una comparación. Si usted va a un médico y usted está enferma y no está el médico, pero está la mamá del médico, y usted hay que operarla de urgencia, hay que operarla, ¿usted se dejaría operar con la mamá del médico? Me dijo: no, porque yo no estudié para eso, aunque la mamá sea buena. Bueno, así es, en el Evangelio es igual. Aunque María tuvo sus virtudes, María murió, pero María tiene que resucitar. ¿Dónde dice en la Biblia que María está a la diestra del Padre y está intercediendo por los hombres? Que hay un purgatorio. Pero sáqueme la Biblia y explíquemelo. Y me dijo: no, es que yo no puedo explicarte cosas que no sé, pero usted está defendiendo algo que no conoce. Y ese es el problema del ser humano, que el ser humano defiende lo que no ha corroborado y lo que no entiende aún. Y le dije: te voy a dar un testimonio de las imágenes, porque ella tenía sus imágenes. Le dije: no se me vaya a poner bravo. Ya lo estaba haciendo. Y me dijo: no. Yo le digo: mire, esa imagen tiene, la Biblia dice que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos mas no oyen.
Y la misma palabra dice que son ciegos y que son guías de ciegos, porque si esa estatua se le cae, tiene que salir a comprar otra. No, pero es que eso no es imagen. No, ¿y cómo se llama eso? No, eso es que uno se hace la mente, que uno sabe que eso no es la imagen, pero uno está creyendo que es Dios. No, pero es que ya va, espera. Mira, tú sabes que había una vez un testimonio que yo escuché, le dije, y el varón le tocó pintar una casa, y la casa era católica, y él tenía sus estatuillas y su broma, y el hombre le decía al Señor, ¿cómo me le meto? Porque si yo para predicarle, el Señor le decía, predícale, ¿cómo le predico? Me van a correr. ¿Cómo hago yo para decirle que lo que tiene allí son demonios, que no son las personas? Entonces, el hombre empezó a decirle, empezó a hablarle, cada vez que veía que venía la mujer a ver cuando él estaba pintando, él le decía, ¿te quitas o te pinto? O te quitas o te pinto. ¿Verdad? Le decía a las estatuas. Y aquella mujer, como diciendo, los cristianos son locos, ¿verdad? Estos cristianos tienen que ser locos. La gente tiene razón en que estos cristianos son locos, hablándole ahora a las imágenes. Y cuando llegó la tarde, ella le dice, usted es cristiano evangélico, pero usted es tan loco. ¿Por qué usted le está hablando a esa imagen? Ve a ella diciéndole, ¿por qué tú le estás hablando a esa imagen? Ella no te oye. Y le digo, pero si no me oye a mí, usted tampoco cuando usted se arrodilla. Fue inteligente. ¿Verdad que sí? Y la mujer dijo, ay, ¿y aquí? Y le predicó con astucia y con inteligencia, hermano. Y dijo, ¿verdad que sí? Dios le dio la sabiduría para hablar. Ella misma se predicó. Ella misma. Le dijo, no, yo no estaba loco, yo solamente le pedí sabiduría a Dios para que usted entendiera que esas estatuas no nos oyen ni nos ven. Eso es idolatría y eso es pecado contra Dios. Usted no ve que la Biblia dice, no te harás imagen ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, porque es abominación ¿a quién? A Dios. Busque allí en su Biblia y ella leyó. Sí, es verdad. Y desde que nosotros le predicamos, ella sigue allí, casi ya llega el Evangelio, pero ya quitó las imágenes. ¿Verdad? Sin golpearla. Explicándole por la Biblia que Dios hace milagros. Pero ¿por qué hacen milagros? ¿Por qué me metí aquí? Y ella decía, ¿pero qué hacen milagros? Porque yo he visto en la iglesia católica que hay gente que ha hecho promesas y se visten de morado y cargan un palo en Semana Santa. ¿Usted no ha visto a la gente que sale? Y Dios bendiga a esa gente porque lo hacen en ignorancia. Y le dije, ¿pero usted quiere saber qué dice Dios a través de eso? No, usted tiene el versículo bíblico. Le dije, sí, vamos a leerlo. Aquí está, lo vamos a leer. Veamos qué es lo que pasa con esto. Entonces en el 10 dice, primero en el 9 dice, es un inicuo cuyo avivamiento es por obra de Satanás, pero dice que con gran poder, ¿verdad que sí? Y señales y prodigios mentirosos. Esto está en Mateo 24, 24. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía ¿qué? Un poder. Un poder. Engañoso. Ah, ¿verdad que sí? Para que crean. Para que crean a la mentira. A la mentira. Luego dice, a fin de que sean condenados todos los que creyeron, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Está claro o no está claro? ¿Tiene el enemigo un poder o no lo tiene? Limitado, pero lo tiene. Porque nosotros en un tiempo, yo escuché que cuando se presentaba una virgen, no veía películas, ¿verdad? Que se presenta una virgen en el cielo. Eso conmociona la ciudad y el mundo ya. ¿Y será que todavía no, hermano? Y esa gente está devota a esas cuestiones. Y son fieles, hermano, al enemigo. Y el enemigo les da, pero les quita. Pero cuando ellos dicen, ajá, y va a querer el enemigo que se sane a alguien, le dije, si usted le va a hacer la propaganda, sí. Porque si el enemigo, tomando la forma de una virgen, ojo, le dije, no estoy diciendo que la Virgen María haya sido mala, sino que ella ya murió y ya no tiene nada que ver. ¿Verdad? Ya ella partió, le dije yo a ella.
Pero el enemigo, como sabiendo que la figura de esta mujer es conocida como la madre de Jesús, agarra el cuerpo de ella, toma la forma para que usted idolatre esa imagen. Y eso es pecado contra Dios, la idolatría. ¿Sabía usted eso? Y yo le dije, ¿por qué la Biblia dice en Judas que cuando Moisés le toca morir, dice que Satanás estaba peleando por el cuerpo? ¿Qué le interesaba a Satanás el cuerpo de Moisés? ¿Para qué cree usted que Satanás quería el cuerpo de Moisés? Lo fue idolatrado Israel, porque ellos no veían un hombre más grande que Moisés. ¿Usted se imagina que fueran embalsamados a Moisés y lo tuvieran en Israel? Ahora haríamos la pregunta, ¿qué pasó con alguien de esta nación que murió y lo embalsamaron? Y lo tienen por un Dios y dice que vive, pero ¿vive en dónde? Si después que la gente muere ya se murió, el único que murió y resucitó es Cristo. Y por la Biblia lo podemos comprobar. Pero ¿dónde dice que una persona después que muere resucita y la gente tiene que ir a prender vela? Hasta el Coqui ya lo metieron en la corte malandra, ¿verdad? Ya lo tienen por ahí en un muñequito, como un santo. El Coqui es el malandro que estaba en Caracas. Allá en Mérida, cerca de la casa de mi mamá, aconteció algo así, de mucha idolatría. Hay una familia donde tenía su pecho y se paró uno de esos niños, se paró y unos pasos. Y de esa gente ahí se fue como viral. Y fueron a ponerle ver cosas. Bueno, la mujer ella se volvió loca, el señor, ¿no? Y el señor ya partió, ya murió. Pero imagínense lo que dijo el demonio, lo que hizo yo nací en una familia que se compró. Hermano, así es. Ahora vean, vámonos ahora, hermano, a Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, que dice predicción de la apostasía. O sea, estamos hablando de que Cristo ya viene pronto, que está cerca. Por eso el apóstol Pablo dice, quiero, hermanos, que no ignoréis acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero Él no vendrá antes que se manifieste la apostasía. Y Jesús dijo con sus palabras, es necesario que la apostasía entre dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? O de las iglesias. Pero no está hablando, hermano, de la verdadera iglesia. Está hablando que era una señal a los que duermen. Eso lo vamos a leer ahorita. Primera de Timoteo capítulo 4, lo tenemos allí. Amén. Hablamos acerca de la apostasía y por eso le dije que íbamos a sacar el subtítulo de la palabra apostasía. Vean lo que se mueve. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas. Entonces estos que están enseñando lo que vamos a leer ahorita, tienen espíritus o demonios que están enseñando lo que es contrario a la Biblia, pero dice que siguen a Cristo y dice que creen en Dios, pero vea lo que ellos prohíben. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, vea lo que dice ahí, prohibirán que y mantendrán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿No se le viene a la mente quién es el que prohíbe cosas en Semana Santa? ¿Le prohíben comida o no le prohíben comida a la gente? Usted tiene que comer pescado. Porque si usted come carne, ¿o no? Se puede ¿Ah? bañar en la playa. No puede martillar porque le martilla las manos a Cristo. ¿O no es que dice así? No puede afectarse porque le está cortando la barba al Señor. Exacto. Las parejas no pueden tener relaciones porque se quedan pegados. Así hace mi abuela. No, cuando eran católicos. Sí, lo decían así o no lo decían así. Podían tener intimidad, no podían nada. Una tradición. Es más, creo que ni se bañaban. Y todo el mundo de... No, O sea, tenía que ser río, playa no, ni agua normal. Ni bañarse, nada. Uy. comer aquí el pescado. Si se bañaba. Algo así. Ahora, dígame en la Biblia dónde dice eso. Nada. Búsquemelo por la Biblia. Sí, porque tenía sexo en Semana Santa, más bien era el Jueves Santo, porque era, se quedaba como los perros. Ahora escuche.
prohibirán casarse. ¿A quién prohíben ellos casarse? A los que ministran la palabra. A los curas. A los curas. Ujú. Y a las monjas les prohíben tener hombres. Entonces, ¿cómo se procrean? ¿Verdad? No habrá más santos. No, No, porque si los curas no pueden tener mujeres y las mujeres que son monjas no pueden tener hombres, entonces ¿cómo es que se va a crecer la Se va a iglesia? multiplicar. No se va a poder multiplicar. Ay, santo. Son estatutos de hombres, pues. Claro, ¿contradicen o no la Biblia? Exactamente. Ay, Dios. Si nos metemos más allá me meto en problemas. Santo puede. Vea. Luego dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Verdad que sí? amén. Amén. Ahora, hermano, yo quiero que vayamos acá, ¿verdad? A Juan, primera de Juan, capítulo, creo que lo tengo en el 4, verso, ya lo vamos a buscar. Primera carta del apóstol Juan. Ok. Sí, ahí es ¿Primera de Juan? Sí, primera carta de Juan. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, ¿verdad que sí? Ahora veamos, hermano. Hagamos pensemos la palabra. El apóstol Juan, al igual que el apóstol Pedro, eran celosos en cuanto a la doctrina de la iglesia. Y vea lo que él dice. Él empieza diciendo, Disculpe, hermanito, capítulo 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu con E pequeña que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Está o no está? Pero está en espíritu. Luego él dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Luego dice, Dios es amor, pero déjame buscar por aquí, porque en esta misma de Juan, creo que es en el capítulo 3. Ok, aquí, en el capítulo 2, cuando dice que Cristo es nuestro abogado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahora, ¿qué está enseñando aquí el apóstol Juan? Le está diciendo, hermanos, si alguno de vosotros peca, Cristo es el sumo sacerdote de una vez y para siempre. Usted se va a su habitación, usted dobla sus rodillitas, ¿y quién es el que lo va a introducir para que el Padre lo perdone? No es Jesús. Amén. El sumo sacerdote, de una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec, es Jesucristo. Ahora, en la iglesia católica es Jesucristo el sumo sacerdote. No tiene usted que ir al Padre, Al cura. que es hasta más pecador que usted quizás, la gran mayoría, y entonces usted le confiesa sus pecados y él le dice, no, tírese un 2 Ave María, 3 Padre Nuestro, un yo confieso y listo. Está libre de pecado. Ahora vean también, cuando ellos cometen su falta, ellos dicen que ellos mismos se azotan, Santo. ¿verdad? Y se dan con un látigo. Pero yo digo, ¿para qué Cristo no se azotó él solo?
Bien bueno sería que cuando ellos pequen le digan a los feligreses, agarren ahí el látigo y peguenlos ustedes a nosotros. Palo, todo el mundo coge palo. Imagínense. Ellos Ay, mismos no. te dan a Y usted se da hasta donde usted aguante, ¿verdad que sí? Usted no se va a más allá. Ajá. No. Ay, Dios te maltrata. Pero uno da un periódico. Entonces, hermano, ve, estas son cosas que debemos saber. Porque si nosotros Dios nos presenta un católico al lado, o nos presenta, ¿verdad? Y hay gente dentro de la iglesia católica que va a ser salva. Por eso Dios dice, salid en medio de ella, pueblo mío, salid en medio de Babilonia. Porque hay gente engañada. Hay gente que está allí que son buenos católicos, hermano. Yo conozco gente que usted ve y en verdad lo que pasa es que están engañados y tienen un espíritu de error, pero son dadivosos, son buena gente. Y usted puede decir, oye, le falta un poquito para ser cristiano. Pero como le han enseñado desde niño ese tipo de costumbre, ellos van a defender la creencia que le dieron sus abuelos, sus tatarabuelos, y van a pelear por eso. Pero si usted les dice, busque su Biblia, yo les predico con la misma Biblia de ellos, hermano, búscame la Biblia católica, pero hay gente que está errada y dice, no, esa es católica, yo no puedo agarrar esa Biblia, agárrela, que es la misma. La misma. Y ahí están los mismos mandamientos, están los mismos, y usted le explica con la misma palabra de ellos, y ellos quedan convencidos. La diferencia es que la portada de ellos lleva la Virgen del Coromoto, la Virgen María. Algo lleva la portada de... No, la diferencia entre la Biblia católica y la nuestra es que tiene unos libros apócrifos, que tiene, que si primera de Judí, segunda de Judí, que si los macabeos. ¿Son malos estos libros? No, porque esos libros fueron escritos y no fueron inspirados por Dios, porque recuerde que hay un periodo de tiempo de 430 años de silencio desde el profeta Malaquía, que es del canon hebreo, hasta Mateo, hasta cuando salió Juan el Bautista predicando. 430 años de silencio le metió Dios a Israel. Santo. Y en esos 430 años pasaron muchas cosas y los hombres escribieron. Y ellos se fueron a la brujería. Por eso es que esos libros hablan de brujería. Porque el pueblo de Israel, viendo que Dios no les respondía, fueron a buscar otros dioses. O sea, le pasó como a Saúl. Cuando Saúl vio que ya Dios no le respondía, se fue para donde la divina. Usted sabe que es triste que un cristiano, después de ser cristiano, usted lo vea metido donde el brujo. Santo. Para que le lea el horóscopo y le lea los caracoles o le lea el café. Ay. ¿Se han visto casos o no? Sí, claro. Que una persona haya sido bruja, que usted se la quite a las tinieblas y la traiga a la luz es una bendición, pero que un brujo le quite a usted a un creyente, Ay. eso sí es triste, ¿sabe? Bueno, Dios me ha dado la oportunidad de arrancarle varios sacerdotes del diablo al diablo, ¿verdad? Por eso que me odia tanto. Pero gloria a Dios, hermano, porque ese es nuestro trabajo, sacar a esa gente de las tinieblas y trasladarla a la luz admirable. Ahora ve, hermano, por eso es que le hablaba acerca de lo que hace Jesús. Yo quiero irme, ya estamos casi terminando, Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que es Babilonia. Lo dejamos después para otro tiempo, pero para más o menos nosotros, váyase al capítulo 17 de Apocalipsis. Condenación de la gran ramera. La iglesia, la condenación de la gran ramera, la ramera es considerada como la iglesia católica. Lo tenemos allí. Capítulo 17 de Apocalipsis. Amén. Dice así. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado ¿quién? Los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas,
y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de ¿quién? Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Vean, esto ya me está hablando después ya de el levantamiento de la iglesia. Recuerde que cuando hablamos de los santos y hablamos de la sangre, la iglesia o el anticristo va a regir todas las naciones. Ya nosotros hemos estudiado lo que es la moneda, lo que es el sistema. Estos 10 cuernos significan 10 poderosos reinos, 10 naciones que van a tomar dominio sobre todo el mundo. La moneda va a desaparecer y no va a haber manera de que la gente que se quede compre si no tiene la marca. Porque nadie le va a vender porque usted tenga dólares, billetes, no. Todo va a ser y no va a ser con tarjeta, hermano. Porque la única manera de que usted pueda comprar va a ser a través de un chip, que es el número de la bestia, y eso se lo implantan en la mano derecha a la persona. Usted no ha visto que ya están poniendo códigos para que usted abra puertas con dedos. Y con los ojos también. Sí, pero ese es otro tema. Pero estamos hablando acerca de pagar, estamos hablando acerca de un código de barra, estamos hablando acerca de un número universal. Cuando nosotros hablamos acerca de los números, escuchen, en todos los países hay números y se escriben de una manera diferente. Por lo menos, ¿verdad? Usted ve el inglés, usted ve Juan, el 1, el 2, el 3 y el 3 y usted ve. Aquí usted ve 1, 2 y 3 y en cada nación tiene sus números, ¿o no? Los árabes tienen sus números, pero hay un número universal que está en todos los países. ¿Usted sabe cuál es ese número? El código de barra. ¿Verdad que donde usted vaya a un supermercado, en todos los países el mismo número son las rayitas esas que están ahí? Y verdad que esa bestia que es conocida como la máquina, esa que lee, le da toda la información. Ahora, los que se dejen sellar, eso lo vamos a ver más adelante, van a recibir la ira de Dios en una de las copas. Y usted sabe de qué van a morir muchos, de cáncer. Porque dice, y saldrán úlceras sobre ellos. Y habrá gran hermano, porque habrá iglesia, y hay algo que el enemigo no puede hacer. El enemigo no puede impedir que Cristo venga, pero el trabajo del enemigo es que muchos cristianos se queden. Porque Cristo viene. La broma es que nosotros no vayamos. Porque de que viene, viene. Y nadie lo va a detener. Pero estamos preparados para irnos con el Señor. Ay. Porque si el enemigo nos ha hecho la guerra y se levanta contra todo lo que es de Dios, teniendo nosotros el Espíritu Santo y teniendo el poder de Dios, ¿cómo será cuando se vaya a la iglesia? Yo no quisiera estar aquí. No, ni de broma. Y lo más tremendo, claro, y lo más tremendo es, hermano, que dice que hay unos que buscarán la muerte y no la hallarán. O sea, se lanzarán de los edificios y se le quebrarán todos los huesos, pero no se mueren. La muerte huirá de ellos. O sea, que el que se tire de allá para matarse es peor. Porque va a quedar dolorido ahí. Imagínense que a uno le duele un dedito, así que uno se acorre, imagínense todos los huesos quebrados. Sin poderse morir. Y todos, dice aquí la gran ramera, donde estamos leyendo que todas las naciones, ¿verdad?, fornicaron con ella y por lo tanto ha venido la ira de Dios sobre el mundo. Ahora, ¿cuál es la iglesia a nivel mundial que rige todos los países? No es la católica. ¿Y cuál es a la que todos le rinden pleitesía? Hasta los presidentes. Yo nunca he visto que vaya un pastor evangélico, hermano, y le besen el dedo, los anillos, y que siéntese aquí, hermano pastor, Dios le bendiga. Pero que llegue el Papa para que usted vea. Y le pone el papamóvil, ¿verdad? No le entran ni coquito. Y ellos beben en una copa, porque la Santa Cena, en ellos allá, tienen una copa de oro. Nosotros aquí hacemos la Santa Cena con vasitos blancos. Gloria a Dios. Pero lo importante es a quién recordar. Amén. ¿Y cómo la tomamos?
Amén. Ellos podrán tener lujo y oro y cuestiones, pero la toman en fornicación, en adulterio. Para ellos todo eso es igual. Nosotros no, nosotros tenemos que hacernos un examen de conciencia Amén. para que no venga juicio sobre nosotros. ¿Cuándo ha visto usted un sacerdote católico diciendo se va a dar la Santa Cena, pero el que sea fornicario, adúltero, ladrón, borracho, no la puede tomar, no la toma nadie? Porque cuando los católicos han prohibido la cerveza. Y siempre en la iglesia se critica a menos de 10 metros con una licorería. Sales de la Entonces, iglesia hermano, estos son los temas que nosotros debemos más bien bombardear. Esa gente que también predica, pero que da mal testimonio. Y a veces nos atacamos nosotros mismos dentro de la iglesia. No, nosotros tenemos que atacar a esta gente, hermano. Desenmascararlos a ellos. Porque nosotros cojeando, pero estamos en el camino. Cojeando, pero ahí vamos. Si nos falta Dios darnos un chaparrazo, nos lo va a dar, pero gloria a Dios, pero aquí estamos. Y nos cuidamos, que en algún momento pecamos en un pensamiento, nos arrodillamos, pedimos perdón y luchamos para no seguir haciéndolo. Pero cuando usted ha visto un católico, hermano, arrepentido, porque tiene 3 mujeres. Ay, Dios mío. Ay, Señor. ¿Cuándo usted ha visto un católico arrepentido porque se tiró una borrachera una noche? Entonces, hermano, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios les guarde. La próxima vez que nos toque o alguna enseñanza, vamos a meternos allí, pero a profundidad.